tardes, queridos amigos de Ecovivencia. Un día más con tu programa Esto es Importante, para poder traerte esta información muy importante a cargo de profesionales a través de tu pantalla. Mi nombre es Robert Juanes y soy facilitador de Jonás Sencilla Convivencia. Presento a nuestros profesionales a cargo, a la doctora Sara González, al doctor Federico Arce y al doctor Pablo Peñarán. El día de hoy, como en un nuevo episodio, hablaremos de las consecuencias de medicamentos avanzados en el hígado y riñón. Como bien sabemos, consumimos algunos fármacos para mejorar algunas partes de nuestro cuerpo sin saber que afectan a otra parte del cuerpo, como el hígado o el riñón, aun cuando el sistema de descomposición del hígado esté normal, ya sean en dosis pequeñas o en dosis grandes. Los efectos secundarios son efectos no deseados, generalmente desagradables, causados por medicamentos. La mayoría son leves, como dolor de estómago, boca seca o somnolencia, y desaparecen al dejar de tomar estos medicamentos, y otros pueden ser más graves. Doctora Sara, ¿qué tipo de medicamentos causan problemas renales y de hígado? Bueno, para explicar eso tendríamos que hablar cuál es el proceso por el que pasa un medicamento, ¿no? Si uno consume un medicamento, se absorbe a través del intestino delgado, se llega al hígado, en el hígado se procesa, puede que se convierta en otra cosa o puede que continúe como lo mismo. Y posteriormente, después de haber circulado en sangre, se tiene que desechar de alguna manera. Esto se realiza a través de los riñones o también a través de las heces, puede ser una opción. Ahora, los medicamentos que son más dañinos para el hígado y por lo cual hay que tener en cuenta el tiempo del tratamiento son los antibióticos, los antimicóticos, algunas vitaminas, no todas, no voy a hablar de todas porque las vitaminas no son dañinas si no se toman en exceso, ¿no? Todo en exceso es malo. Y hablando sobre un medicamento con el cual yo tuve experiencia, es la isotretinoína. Ahora, la isotretinoína o Roacutan, como lo conocen, se utiliza para el tratamiento de acné. Y ahora, ¿cómo funciona esta isotretinoína? Es un promotor de la vitamina A, y la vitamina A lo que ayuda es a cicatrizar, ¿ya? Entonces, en los granitos los cicatriza, ¿no? Entonces, es como que va renovando la piel para que ésta sane. Y ahora, ¿cómo funciona? Fuerza el hígado a producir la vitamina A. Y ahora, al hacer ese esfuerzo el hígado, que es exagerado, que no es normal, lo que pasa es que puede producir una cirrosis hepática si se toma a la larga. Por eso hay que tener cuidado con los valores, ya sea de GPT, GOT en sangre, bilirrubinas, etc., ¿no? Hay que tenerlos bien vigilados. Y no solo eso, también triglicéridos. Y posteriormente es desechado, ¿no? Ahora, ¿dónde ocurre el mayor impacto? Es en el hígado. Y como hablaba sobre la cirrosis hepática, ¿cuáles son los síntomas que se presentan? Orina espumosa, tinción de la piel. A mí lo que me pasó con la isotretinoína es después de tomarla 3 meses, mis manos empezaron a teñir de amarillo. Yo decía, ¿por qué está pasando esto, no? Ese fue mi primera alarma. Y luego me hice los análisis respectivos y sí, resultaba que sí estaba afectando a mi hígado, ¿no? Entonces paré el consumo y es como tú dices, ¿no? Se normalizó todo, o sea, mi piel volvió a la normalidad y etc. Pero sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos. Un poquito para esas charlas sirven para que la gente logre entender la verdadera magnitud de lo que estamos hablando. El medicamento al que se está refiriendo la doctora es un medicamento que está siendo muy usado en tema del acné. Creo que ella no ha dicho la palabra acné, ha hablado de granitos. Pero para todas aquellas personas, generalmente jóvenes, generalmente chicas, a veces muchachos también, que quieren terminar con sus problemas de acné y les dicen que es lo mejor, efectivamente. Los resultados positivos se ven al tiro, pero no estamos viendo lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo. Todo lo que ha explicado la doctora es hepatotóxico directamente. O sea, ya estamos en una etapa y en una edad, digamos, de que los jóvenes deberían ser un poquito más acuciosos, más curiosos, digamos, y ver, si no pueden comprar la caja completa porque es carísimo, decirle al farmacéutico o ver en el internet directamente, porque ahí dice que es hepatotóxico y que hay que hacerse lo que ya se ha hecho, el análisis periódico cada
15, 20 días o cada mes por lo menos para ver cómo anda el hígado. Entonces, ojo, ¿no? Yo he intervenido en esto para hacer notar a aquellas personas, jóvenes generalmente, hombres, mujeres, más las mujeres, que por liberarse rápidamente de un acné, acuden a este tipo de medicamentos, que es la isotretinoína, que viene con muchos nombres comerciales, y yo conozco por lo menos 3, tal vez 4, y que son terriblemente dañinos para el hígado, como otros de los que vamos a estar hablando más adelante. Está bien, doctor. Doctor Federico, ¿cómo surgen los problemas renales? Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, no voy a decir exactamente lo mismo, pero las intoxicaciones en general no van dirigidas a un punto concreto, ¿no? La persona que se intoxica está intoxicada. Ahora puede ser que esté fallando el hígado, que estén fallando los riñones o cualquier órgano del aparato digestivo, o también puede afectar al sistema cardiovascular e incluso al sistema nervioso central y a todo el sistema nervioso periférico, ¿no? Toda la intoxicación, si bien se puede detectar en cualquier parte del cuerpo, los síntomas, digamos en el caso renal que me preguntas, es porque también se ha referido la doctora Sara a que el tipo de orina cambia, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene una falla renal, precisamente por haber tomado medicamentos que son tóxicos para el organismo, uno de los primeros órganos que detecta es precisamente, son los riñones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el hígado está afectado es casi difícil de determinar, a no ser que se hagan las pruebas hepáticas. En el caso de la orina se puede detectar por qué. Por ejemplo, porque la orina está produciendo espuma como la cerveza con una orina, o porque no tiene color. Mucha gente dice, no, yo tomo tanta agua que mi orina es casi como el agua. Eso está mal, porque la orina tiene un color, debe tener color, si no, no está cumpliendo su función, algo está fallando. El olor, que tiene un olor fuerte, que la persona percibe al orinar, que está despidiendo un olor muy fuerte, y esa es una muestra de que hay una infección o hay una intoxicación renal. Otra cosa que ya pueden ser complicaciones más avanzadas es cuando se presenta fiebre, cuando se presentan náuseas, cuando se presenta incluso problemas en los que la persona está como desubicada, no se concentra, está somnolienta. Entonces hay que tener mucho cuidado a esos avisos que nos da el cuerpo y ver de qué se trata. De pronto es por el excesivo consumo de algún antibiótico. Más que los antibióticos, se ha visto que lo que intoxica al organismo, y en este caso a los riñones, son los antiinflamatorios no esteroides, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la gente tal vez no sepa de qué estoy hablando. Estoy hablando de ibuprofeno, estoy hablando de diclofenaco, estoy hablando incluso de la misma aspirina, de naproxeno, el ketorol, exactamente. Entonces mucha gente va a la farmacia y dice, necesito un antiinflamatorio, mejor si tiene analgésico y antiinflamatorio, y el farmacéutico o la farmacéutica le va a dar algo para calmarle su dolor, pero la persona no sabe que tiene un riñón que ya tiene un principio, digamos, de una insuficiencia renal que es irreversible, y empieza a tomar, y como le sentó bien, sigue tomando, y sigue doliendo, se sigue comprando, y llega un momento en que le detectan que tiene insuficiencia renal, lo cual ya es algo irreversible, necesita diálisis o tal vez trasplante renal. Doctor Pablo, ¿cómo actúan los medicamentos en la sangre que llegan a los riñones? Bueno, en realidad el mecanismo de acción, como se conoce de los medicamentos, son variados, ¿no? Obviamente, generalmente sí van a llegar a la sangre según el requerimiento, porque hay medicamentos desde un antipirético, un analgésico, antiinflamatorio, hasta antibióticos, antivirales. Realmente, decir medicamento es muy grande y el mecanismo de acción es diferente para cada uno. Pero hablando específicamente del riñón, que es uno de los órganos más importantes de filtración,
se puede decir, o de excreción tanto de los medicamentos como de los metabolitos también que podemos tener. Es un órgano que tiene mucha irrigación, tiene bastante vascularización, irrigación, significa que llega muchas arterias, hay muchas venas, entonces es un órgano bastante importante, es un órgano que usa ambos riñones y por lo tanto, como es el órgano de filtración, la mayoría de los medicamentos van a tener excreción renal. Por lo tanto, cuando hay algunas condiciones, pueden tener algún daño renal. Eso se llama nefrotoxicidad, al igual que en el hígado es hepatotoxicidad, en el riñón se llama nefrotoxicidad. ¿De qué va a depender eso? Otra vez hablamos de lo que habló un poquito las áreas y la dosis. Por eso es que uno no debería automedicarse tan fácilmente, sino que tendría que tener algún respaldo, alguna orientación profesional para evitar justamente problemas mucho más graves. Hay características, algunos factores de riesgo, como se conocen los pacientes, por decir, de una persona que tenga antecedentes familiares de insuficiencia renal, obviamente va a estar mayor predispuesto a generar más problemas por cualquier tipo de medicamento. Personas que tienen diabetes, que sufren de obesidad, o pacientes o personas que no tienen la costumbre de tomar mucho líquido, toman mucha agua, no se hidratan correctamente, y de eso también hay bastante, de que tienen poca costumbre de tomar agua, obviamente ya le está generando un daño al riñón. También otro factor de riesgo es la edad. No va a ser el mismo funcionamiento de un riñón de un niño de 10, 12 años, de una persona de 70, 80 años, donde ya por el tema de la edad va a tener una reducción de la filtración. Entonces, respecto a esto, sí debería haber un acompañamiento profesional, porque el mecanismo de acción variado de los medicamentos, en la mayoría de los casos, sí tiene una excreción o una filtración renal, y en esa filtración puede haber justamente un daño o injuria renal, como se llama. Otra característica, otra condición para tener mucho más daño a nivel del riñón es cuando se suma, cuando hay un tratamiento, digamos, con varios medicamentos, ya sea antibióticos, ya sea con analgésicos, antiinflamatorios. Por ejemplo, por el tema del COVID también se dio una gama de medicamentos, y dentro de uno de ellos era un inmunosupresor. Entonces eso también puede generar distintos problemas, ¿no? Pueden haber, por ejemplo, se puede producir una fibrosis renal en la parte de la capa del riñón, o del intersticio también, que es la capa media, el tejido ya del riñón. Entonces, todos estos problemas que van a llegar a dañar al riñón, obviamente no son de la noche a la mañana, sino que van a ser progresivos, mes a mes, año a año, y ya cuando uno llega a un punto donde tiene un daño renal bastante avanzado, un grado 4, por ejemplo, de la filtración glomerular, de la insuficiencia renal, mejor dicho, ya necesita diálisis. Justamente lo que no está pudiendo hacer el riñón, lo hace un aparato para que pueda dializar o pueda eliminar lo que no está pudiendo hacer. Entonces, el tema de los riñones es muy importante, porque una gran mayoría de los medicamentos se aplican vía renal. Doctora Sara, algunos medicamentos como la metformina puede llegar a ser demasiado fuerte para el organismo del paciente. ¿Existen medicamentos que pueden suplir a la metformina? Sí, bueno, de hecho, productos naturales más que medicamentos, porque si estuviéramos dando medicamentos sería similar el efecto, ¿no? Pero hay cosas naturales como la cúrcuma, tenemos también al bicolinato de cromo, que sí es un medicamento ya químico, pero no tiene menos efectos que la metformina. Y también la dieta, ¿no? En caso, eso sería una recomendación en caso de que sea una diabetes tipo 2 y que esté iniciando, que no sea ya una diabetes ya muy avanzada. ¿Por qué? Porque, o sea, podemos suplirla con cosas naturales, pero ya si son casos avanzados no podemos reemplazar un medicamento químico como tal, que es mucho más concentrado, el efecto es mayor que algo natural, ¿no? Pero no podemos reemplazarlo en pacientes que ya están más críticos. Tal vez algo que quiera complementar, doctor Ansel. En realidad el tema de la metformina es un gran descubrimiento, porque debe tener 20 años o algo más.
antiguamente se utilizaban medicamentos mucho más agresivos, más dañinos, digamos. Se ha visto que la metformina, entre los productos netamente químicos, digamos, es uno de los que menos daño produce. Cuando la doctora se refiere al bicarbonato del cromo, estamos hablando de un mineral, el cromo, ¿no? Es como decir, bueno, esta persona toma magnesio, toma calcio, entonces no lo deberíamos considerar entre los medicamentos químicos, la metformina sí, porque ya es un medicamento de síntesis que se elabora en laboratorio y que puede tener efectos colaterales, pero que son los que menor efectos colaterales tienen. O sea que una persona diabética no le queda más remedio que eso o directamente pasar a la insulina, ¿no? Pero ya cuando no entra la insulina se vuelve un esclavo prácticamente de por vida de tener que usar insulina, medirse, pincharse, ya con grandes alteraciones en su tipo de vida. Así que la metformina, bien controlada por un médico, por un dietólogo también, porque tiene que ver mucho la diabetes, muchísimo, con el tipo de dieta que tiene la persona, la alimentación, para no ir aumentando las dosis. Yo conozco gente que ha empezado tomando 500 miligramos al día de metformina y ahora, y es gente allegada, o sea, amigos, uno de ellos que empezó con el tema y no le dio importancia, siguió bebiendo, siguió comiendo como comía, porque el médico le dijo, mientras tome metformina, pues tiene que cuidarse un poco, pero no le dijo de los riesgos. Ahorita está tomando 2000 miligramos, o sea, dos tabletas de 1000 miligramos. Empezó con 500, o sea, está 4 veces más de cuando empezó. Y aún así su azúcar sigue elevada. Entonces, si bien la metformina puede tener efectos muy benéficos, pero a la larga también, como dijo Pablo, ¿no? Que al eliminar a través de los riñones, que son filtros, toda la sangre pasa por el riñón, la sangre se filtra, elimina las toxinas, hay un momento en que los metabolitos que se desprenden, vamos a decir, de cualquier tipo de medicamentos, en este caso de la metformina, pueden dañar también los glomérulos del riñón, ¿no? Entonces, lo único que puedo complementar es que la gente tiene que empezar a tener cambios en sus hábitos de vida, porque estamos hablando de la metformina relacionada a la diabetes tipo 2, porque hay gente que utiliza la metformina simplemente, aunque no tenga diabetes, para bajar de peso y les da resultado, pero yo no aconsejo que utilicen para bajar de peso eso. El cambio de hábitos de vida es lo principal en la persona, el ver qué están consumiendo, cuál es su tipo de alimentación, qué tipo de vida llevan, si hacen algo de ejercicio, si no están todo el tiempo prendidos de las pantallas, si no toman sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a la metformina para la diabetes, mi recomendación es que traten de tomar la dosis mínima, pero siempre bajo control, porque si está subiendo tanto el nivel de la glucosa como la misma insulina, quiere decir que no está haciendo el efecto que la persona desea o que el médico que le ha recetado desea. En ese caso, pues, tiene que estar nomás en supervisión, bajo supervisión médica, para ver si el médico no le aumenta la dosis o le priva ya directamente de algunos alimentos que están ya detectados como que aumentan, digamos, el índice glicémico. Doctor Pablo, ¿cómo afectan los antivirales? Bueno, los antivirales tienen un mecanismo de acción variado también, porque sabemos que para un virus en sí, para eliminar un virus como tal, no hay un medicamento, digamos, un medicamento tradicional. Sí, de hecho, en el tema del COVID, el coronavirus, se ha utilizado una sustancia con mucho éxito, ha sido a nivel mundial que se ha vendido bastante. Es una solución mineral que se llama Diox, que sí ha tenido un efecto, digamos, beneficioso en el tema de justamente eliminación de virus por oxidación. Pero refiriéndonos a los antivirales como tal, los medicamentos antivirales tienen diferente tipo de acción en el cuerpo justamente para tratar de evitar la replicación viral, ¿no? Porque hemos dicho que el virus, ya habíamos hablado antes de esto, de que el virus ingresa a la célula porque no puede replicarse por sí mismo, necesita
un aparato diferente, una célula diferente para que ahí se pueda replicar y producir la enfermedad. Entonces lo que hacen los antivirales es evitar ese contacto con la célula. Por ejemplo, el coronavirus, se dice coronavirus porque tenía como unas púas que hacían asemejar a una corona, que eran como llaves para ingresar a la célula. Entonces lo que hacen los antivirales, por decirles, es intervenir en esa apertura de la llave hacia la célula para que pueda meter su material genético y replicarse, ¿no? Es una de las formas. Pero la pregunta también está más dirigida a cuál es el efecto, por decir, negativo, cuáles son los efectos contrarios en el cuerpo de los antivirales. He aclarado esto porque no es que con esta charla, con la entrevista, estamos diciendo que está tomando antivirales, antibióticos fuertes en este momento. No, no estamos diciendo que tienen que cortar, porque de hecho los medicamentos, antibióticos, antivirales, cualquier tipo de medicación se dan por una razón. La razón es, obviamente, hay una enfermedad de por medio. Entonces, nos estamos refiriendo a los efectos tóxicos que pueden surgir en el cuerpo porque se puede hacer algo al respecto, se puede cambiar los hábitos de vida, como dijo el doctor. Los antivirales tienen problemas o generan problemas a nivel, sobre todo, gástrico. Se ha visto que tiene mucha relación, por ejemplo, con la gastritis crónica, y la gastritis crónica después desencadena en úlceras, y ahí también puede haber una comorbilidad o una patología agregada que es la gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori, ¿no? Una bacteria multiresistente. Y para eso sí se puede tomar en cuenta, por ejemplo, algún protector gástrico de origen natural. Se puede asociar también a otro tipo de medicaciones, pero incluso los protectores gástricos, que son la familia de omeprazol, pantoprazol, ranitidina y demás, tomando también bastante tiempo, tienen su efecto negativo. O sea, ¿no? Uno trata de cubrir algo, de mejorar algo, y a veces, como dijiste en la introducción, genera otros problemas. Entonces, uno de los mayores daños que puede causar los antivirales a nivel del cuerpo es, por ejemplo, a nivel gástrico, ¿no? Gastritis crónica, úlceras. También hay otros efectos no deseados como cefaleas, migrañas, pero que, como les dije antes, si se da un tratamiento con antivirales, no es para que tome de por vida o muchos meses, ¿no? A no ser que sean los antirretrovirales para el VIH, que también habíamos hablado en charlas. Doctora Sara, ¿el exceso de vitaminas puede llegar a dañar nuestro organismo como hígado y riñón? Sí, puede llegar a dañar, pero es un exagerado uso de vitaminas. O sea, no quiere decir que si tomas una vitamina E al día por toda tu vida te va a dañar, ¿no? Me refiero a que, digamos, si te tomas 5, si te tomas 6 vitaminas C en un día, o, no sé, vitamina D, por ejemplo, ¿qué pasa si te tomas dos vitaminas D de 100.000 unidades internacionales en uno? En ese caso sí podría llegar a dañar el riñón, pero si se toma en dosis controladas y con periodos de descanso, no va a pasar nada. El doctor ha hablado de una vitamina D de 100.000, ¿no? ¿Está bien? 100.000. Existe. Y existe la vitamina D de 1.000. ¿A cuántas vitaminas D de 1.000 equivaldría esa a la que se ha referido la doctora? A 100 vitaminas. Y ella ha hablado de 2. Estamos hablando de 200 pastillas de vitamina D de 1.000, ¿no? Pero existe la vitamina D de 100.000. Y existe la de 1.000 que es para niños, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque dice, ¿qué tomas? Vitamina D. ¿Qué D? Además, no, hay diferentes tipos de vitamina D. General, la que se usa, la que buscamos, digamos, los efectos benéficos, es la vitamina D3, que es la que fija el calcio en los huesos, la que ayuda en el sistema inmunológico y demás. Entonces una persona puede tomar una vitamina D de 2.000, por decir, de por vida, como dijo Pablo, la vitamina E que puede tomar de por vida, digamos 400 unidades internacionales. Ahora lo que hay que diferenciar también son las vitaminas que son liposolubles con las hidrosolubles. Una vitamina hidrosoluble, por ejemplo, la vitamina C, que mucha gente toma 500 miligramos 2 veces al día, otros toman 1.000 miligramos, o sea, 1 gramo, 2 y hasta 3 veces al día. Y existe por vía parenteral también para problemas muy serios
donde son 10 gramos de pronto de una sola aplicación. Lo mismo, voy a hacer la comparación. Para los niños existe la vitamina C de 100 miligramos hasta incluso de 80 miligramos. Y yo estoy hablando de 10.000 miligramos. Miren la diferencia tan grande. Aún aplicando vitamina C por vía parenteral de 10 gramos, digamos, para temas de cáncer y demás, no le va a producir intoxicación porque al ser hidrosoluble el cuerpo lo elimina fácilmente. Muchos médicos dicen, ¿no? El utilizar la vitamina C en dosis altas no les va a producir daño. Lo único que van a lograr con eso es tener una orina muy cara. ¿Por qué? Porque hay que comprar la vitamina C, hay que pagarla. Entonces no hay que tener mucho miedo a las vitaminas que son hidrosolubles, que son en realidad la vitamina C. Y tal vez el caso del complejo B, porque mucha gente dice, ¿qué tomas? Yo tomo vitamina B. No hay vitamina B así sola, no existe. Es complejo B. Ahora, si tomas vitamina B, ¿cuál estás tomando? Porque hay 9 vitaminas B. La B1, la B2, la B3, la B9, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas dos vitaminas, tal vez no hay que poner mucho énfasis en cuanto a intoxicación, pero en las que son liposolubles, que son las otras 4, y hemos hablado de la D, hemos hablado de la E, la K, me falta una, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ya nos hemos olvidado. ¿Qué es algo? Bueno, tal vez son 3 nombres, yo tenía idea de que eran 4. De todas maneras, recalcar a la gente que cuando son estas vitaminas a las que me estoy refiriendo al final, la K, la E, la D, que son liposolubles, el cuerpo no las puede eliminar fácilmente, las va acumulando. ¿Y dónde se acumulan? Generalmente en el hígado, entonces haciendo que el hígado se forme el hígado graso, ¿no? A pesar de que son tan benéficas para el organismo, pero esas dosis altas a las que se ha referido la doctora, obviamente si uno toma en esas cantidades, el hígado no va a tener la capacidad de procesarlas, de metabolizarlas y de eliminarlas. Entonces, mucho cuidado en cuanto a la diferenciación entre las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Doctor Federico. Perdón, vitamina A. ¿Dije vitamina A? No dije, ¿no es cierto? Y mis colegas no me corrigen. Saben que yo me olvido. Vitamina A, vitamina D, vitamina K y... Bueno, me volví a olvidar. Vamos a tener que hacer un repaso. Doctor Federico, ¿de qué depende que una enfermedad se agrave por el consumo de medicamentos? Que se agrave por el consumo de medicamentos, o sea, que se agrave la enfermedad en sí o que se agrave la intoxicación. ¿De qué depende que una enfermedad se agrave por el consumo de medicamentos? En realidad, cuando está manejada y está monitoreada, vamos a decir, por un médico, no habría razón, porque el medicamento que le está dando al médico no es para que se agrave, es para que la persona mejore su salud. Ahora, cuando una persona tiene un daño renal o tiene un daño hepático, entonces indudablemente no por culpa del medicamento, sino por culpa de la persona que no se ha cuidado o porque no le han hecho estudios, no han hecho un chequeo, digamos, del funcionamiento renal o hepático, y en ese caso puede agravar la situación porque el medicamento que está tomando, si bien el médico le ha dado para una determinada patología, está produciendo un efecto inverso, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado porque yo soy enemigo, por ejemplo, de dar medicamentos antimicóticos. Hace rato Pablo ha hecho una explicación muy buena de lo que son los antivirales. Pero en cuanto a los antimicóticos, casi a diario diría yo que viene gente con unos honguitos incipientes en los pies, en las manos y sobre todo en las uñas. Y algunos han visitado a un podólogo y el podólogo se toma la libertad de hacer una receta con fluconazol, por decirles. Todos los que terminan en sol son medicamentos antimicóticos. En casos muy extremos, sobre todo cuando hay patologías micóticas a nivel de vías respiratorias, se podría usar, pero como para un hongo de una uña se va a dar un
fluconazol, que es una cosa tan hepatotóxica y tan fuerte, ¿qué cantidad de ese medicamento va a llegar a la uña? Porque eso se toma 1 o 2 veces por semana, ¿no? Entonces, la gente que tiene este tipo de patología, que no es grave, ¿no? Es antiestética, todo lo que querrán no es tener las uñas con hongos, pero por quitar esos hongos estamos dañando un órgano tan importante, tan vital, que es el hígado, ¿no? Ahora, si me permites un ratito, voy a dar mi desquite, porque he estado pensando cómo es posible que no me pueda acordar de 4 vitaminas, que son la K, la E, la D y la A. Así de fácil, pero ni mis colegas me han podido decir. Bueno, entonces, que quede bien claro esto de las vitaminas, de la intoxicación por vitaminas. Con las hidrosolubles casi podríamos decir que no se produce intoxicación, precisamente porque son hidrosolubles, se disuelven en agua y a través de la orina se eliminan. Estas otras 4, que vamos a repetir nuevamente, la K, la E, la D y la A, son liposolubles, o sea, se disuelven en aceites, en grasa. Esas sí pueden producir intoxicación. Doctor Pablo, ¿qué órganos pueden llegar a ser más afectados con medicamentos de presión arterial? Bueno, en sí estamos hablando de la hipertensión, ¿no? Todos tenemos presión arterial, pero un mal que se está volviendo cada vez más común y alarmantemente también a edades mucho más tempranas de lo que habían años atrás, es la hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial se ve manejada por los profesionales del área de salud o antihipertensivos, ¿no? Entonces, la pregunta es, estos antihipertensivos pueden generar algún daño a otros órganos y bueno, sí pueden generar algún daño. También va a depender mucho de la dosis, va a depender mucho de las características de la persona, de la historia familiar, antecedentes previos que se tenga. Y sobre todo la hipertensión se está viendo mucho que viene en combo. Ahora hay una asociación, digamos, relativamente cercana de la hipertensión con la diabetes, hipertensión con obesidad, hipertensión con dislipidemias, que es, hablando, digamos, algo más fácil, es colesterol elevado, triglicéridos elevados, y hay mucha relación de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede asociar a dar un antihipertensivo con un diurético. Diurético significa que evita que se hinchen los pies o las manos y le hace eliminar. Lo que igual, lo mismo que el riñón no está pudiendo hacer es como forzar, ayudar al riñón a hacer una tarea que no se está pudiendo. Entonces, los medicamentos como tal, así puntualmente los químicos, y hay varios también, no vamos a decir que uno solo es, o sea, hay una clasificación que es muy interesante también de los antihipertensivos, pero por decir los nombres más comunes, ¿no? Los sartanes, como el losartán, el mesartán. El losartán es como el abanderado de esa familia. Hay otros que son el enalapril, por ejemplo, que es otro mecanismo de acción que también genera otro tipo de problemas. Y los más comunes van a ser también a nivel cardíaco, a nivel renal, por ejemplo. Una de las causas de no tener un buen control de la hipertensión con los medicamentos y digamos que alguien vea que no le está bajando la presión y empieza a tomar 2, 3, lo que puede tener es taquicardia, bradicardia, es lo contrario, puede haber latidos rápidos del corazón o se puede ir al otro extremo de latidos lentos. Eso sí puede generar, incluso a la larga, algún tipo de hipertrofia muscular del corazón y eso también genera similar a lo que pasa con el Chagas, ¿no? Problemas cardíacos. Pueden haber también otro tipo de problemas a nivel del riñón, porque justamente el riñón hay una relación muy directa del riñón hacia el corazón y regulación de la presión arterial. También se puede ver algunos otros problemas ya secundarios, ¿no? del mal uso de los antihipertensivos. Por ejemplo, hay también una relación se puede decir directa a la disfunción eréctil con un mal uso de los antihipertensivos, porque en realidad, como les decía, no estamos diciendo que dejen de tomar los antihipertensivos, sino que se pueda controlar y que no sean totalmente dependientes del antihipertensivo, sino que puedan apoyar con terapias alternativas, naturales, el modo de vida. Yo les decía que están habiendo edades más tempranas para hipertensión porque extrañamente hay niños que están con estrés, eso también es otro tema, puede estar asociado a las pantallas
pantallas o al tema de las redes sociales, al bullying y demás, pero está viendo este tipo de estrés que también desencadena. Y además que también está la alimentación. La alimentación de hoy en día, comparada a 30, 50 años atrás, no es la misma. Muy rica, por ejemplo, ahora en grasas que son dañinas para las arterias, y esto también genera el aumento de la presión arterial. Y un punto especial que le podría decir en esto de la presión arterial, de la hipertensión arterial, es el embarazo. El embarazo es una situación especial donde no se debería dar tan fácilmente de forma ligera ningún tipo de medicamentos, incluidos los antihipertensivos que he mencionado, sino hay específicamente una dosis y específicamente un tipo de antihipertensivos para una mujer embarazada. Doctora Sara, ¿cuándo se puede considerar un tratamiento muy prolongado que incluso pueda llegar a dañar el organismo? Bueno, hablando sobre antibióticos, ¿no? A veces las personas solucionan sus problemas yendo a la farmacia, preguntándole qué cosa puedo usar. Ya me ha hecho bien eso ahora. ¿Y ahora qué pasa si voy tomando todos los días? Yo necesito. Entonces, la gente empieza a crear una dependencia de los medicamentos y lo toma indiscriminadamente. He tenido casos de personas que no solo con los antibióticos, ¿no? Con los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que vienen y cada día se compran que 3 diclofenacos, así todos los días, ¿no? Entonces, esos son el tipo de personas que generalmente llegan a tener un problema, ya sea hepáticas o renales, ¿no? Los que crean una dependencia sin una vigilancia médica. ¿Por qué? Porque si estuvieran asesorados por un médico, sabrían cuántos días deberían tomar un antibiótico o un analgésico o un antipirético, digamos, ¿no? O un antimicótico, ¿no? Entonces ellos dicen, me he hecho bien hoy día, me va a hacer bien mañana y también pasado, entonces crean una dependencia con los medicamentos. Ahora, todos los medicamentos tienen una diferente administración, no son todos los mismos, ¿no? Entre antibiótico y antibiótico varían. Tenemos a la citromicina que solo se toma por 5 días y solo es una tableta por día. Después tenemos a la amoxicilina que se toma cada 12 horas o cada 8 horas dependiendo la dosis por 7 días, ¿no? Entonces, si nosotros estamos siendo asesorados por un médico, vamos a saber cuál es el tiempo determinado del tratamiento, ¿no? Pero si no, van a venir como vienen algunas personas a comprarse como si fuera picota, ¿no? Doctor Federico, ¿puede haber daño hepático a tratamientos muy prolongados en niños menores de 1 año? Por supuesto que sí. Hay niños que ya nacen con alguna deficiencia o con alguna alteración en alguno de sus sistemas. ¿Es algo genético o es algo que se ha producido porque la mamá gestante tomaba o toma algún tipo de medicamentos y el niño ha estado siendo afectado por esos medicamentos a través de la placenta? Lo que llama la atención es que, así como Pablo dijo que han aumentado en niños los casos de hipertensión, que antes era imposible escuchar eso, ahora se ve que esos casos de hipertensión o de daños cardiovasculares se producen incluso dentro del vientre de la madre, y la tecnología ha llegado a tal punto que se están haciendo cirugías intrauterinas, o sea que están corrigiendo el daño, vamos a decir, cardíaco del bebé que tiene, por decir, 6 meses de gestación, sin que haya nacido siquiera el bebé cuando está dentro del vientre de la madre. Entonces, esos niños con seguridad que van a necesitar medicación prolongada cuando nazcan, porque no van a nacer normales como el resto de los niños. Y solo me estoy refiriendo a casos de problemas cardiovasculares, pero pueden ser también problemas de tipo neurovegetativo, puede ser problemas de tipo neurológico, que los niños nacen con
o alguna deficiencia que a veces no se detecta a tiempo y simplemente la mamá lo que le dice al médico es que el niño tiene convulsiones, y el médico empieza a darle medicamentos anticonvulsivos, y como esto es a repetición, también la medicación es a repetición lastimosamente, y es obvio que un niño chiquito de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, hasta el año, es tu pregunta, y está recibiendo durante tanto tiempo, a veces un año, un medicamento que le está dañando a ese niño a la larga, con seguridad que va a tener consecuencias, ¿no? En cuanto a, quería hacer un poquito de referencia, porque hay gente que para el problema de hipertensión toma generalmente asociado un antihipertensivo con un diurético, y los médicos están así de manera muy alegre, digamos, los diuréticos. Y hay gente que se hace, no sé si usó la palabra la doctora Sara, de adictos o de dependientes de algunos medicamentos. Hay gente que se hace dependiente del diurético. Sin el diurético no pueden orinar. Dentro de mi familia yo conozco, por lo menos una persona, que si no toma diurético todos los días no orina. Ese es un caso gravísimo, yo sé que es grave, pero ¿qué le puedo decir? Si no toma, no orina. Si no orina, se va a morir. Entonces, no sé si el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, yo recomiendo a las personas que sus médicos les han recetado un antihipertensivo, que ya vienen juntos, ¿no? En muchos casos. Y hay casos en que les dan por separar, por decir un losartán con Lasix, que es la furosemida. Entonces, la persona no sabe el daño que le está haciendo más el Lasix que el antihipertensivo. ¿Por qué? Porque está eliminando exceso de líquido de su cuerpo, y al eliminar exceso de líquido está eliminando electrolitos, ¿no? Se está deshidratando y va a ocasionar en su cuerpo un desequilibrio iónico, un desequilibrio electrolítico precisamente, que a la larga puede causar problemas muy serios en el corazón, que es lo que estamos tratando de proteger, por una parte, por otra parte lo estamos desprotegiendo. ¿Por qué? Porque la persona está eliminando exceso de magnesio, de potasio, sobre todo el potasio. Al no haber potasio, el corazón no va a trabajar como debería trabajar. Entonces, mucho ojo con los diuréticos, ¿no? Y cuando el médico les dice, tiene que tomar así, la persona que está escuchando ahora, o que investiga, o que tiene la oportunidad de consultar a otro médico, o que ve en algún libro o en el internet de que el diurético puede causar daños muy graves en su salud, tiene que hablarle a su médico y decirle: tomaré diurético 2 veces a la semana, o 1 vez a la semana, o 3 veces a la semana, pero no todos los días tomar diurético. Yo sé de gente que ha fallecido habiéndole yo advertido de que el exceso de diurético le podía traer esto. Y ella me contestó de que su médico sabía lo que hacía y que ella seguía las instrucciones del médico. No pasó ni un mes y esta señora, que era muy allegada, y por eso que yo me permití hablarle de esto, falleció. Y falleció así de la noche a la mañana, estando su corazón trabajando bien porque estaba con su presión normal, porque el tratamiento era bueno, pero no necesitaba tomar esa cantidad de 30 tabletas al mes de diurético, 30 tabletas que le estaban generando una deficiencia. Vamos a hablar concretamente de potasio, porque la señora después se supo todo, porque entró a la mejor clínica de Cochabamba y todo, y vieron que lo que tenía era una deficiencia de potasio, ¿no? Entonces, mucho ojo con los diuréticos, hay que tener mucho cuidado y no hacerse dependientes de un diurético por nada. Y si uno necesita diurético, pues tenemos el uñi, tenemos la cola de caballo, tenemos la ortiga, tenemos el romero. Hay un montón de plantas que ayudan de manera natural a la eliminación del exceso de líquido de nuestro cuerpo. Tal vez para solamente reforzar un poquito lo que decía, doctor, una parte sí, es justo eso que me estaba pensando, que una persona, ¿por qué puede tomar mucho tiempo? Uno es justamente una de las tal vez frases más conocidas de un médico en un consultorio, es: tiene que tomar esto de por vida. Muchos pacientes reciben esa orden, bueno, se van con la orden de decir que tienen que tomar de por vida. ¿Qué puede generar eso? Un ejemplo que dio el doctor, por ejemplo, es la dependencia, ¿no? Una dependencia, incluso hasta ya se puede decir hasta adicción en ciertos medicamentos. Pero yo escuché de un estudio interesante que se hizo con un medicamento
no me acuerdo el nombre, pero a un grupo de personas que les dijeron lo mismo, tienen que tomar de por vida, les dieron algo que se llama el efecto placebo. O sea, les daban una cápsula con azúcar, una cápsula vacía, junto con los otros que les daban el medicamento, y se vio que mejoraban. Entonces, ahí se vio una relación muy importante al que se llama el poder de la mente. Justamente ese es el efecto placebo, ¿no? Que uno piensa que está tomando medicamentos, se sugestiona y realmente mejora. ¿Es el medicamento? En muchos casos sí puede ser, o puede ser también que le esté asociando a que su mente solita puede trabajar, porque en sí el efecto químico, el efecto placebo, como se llama, no está haciendo el efecto, sino que es su cuerpo. Se ha demostrado que el cuerpo tiene esa capacidad de regular, en muchos casos, muchas de las enfermedades o problemas. ¿Algo que quisiera complementar, doctora Sara? Bueno, tal vez hablar acerca de los niños, y es más un llamado de atención para las madres, porque muchas madres tienen sus niños, ¿no? Y ellas dicen, no, yo estoy resfriada y entonces voy a tomar mi ibuprofeno de 800 miligramos en tableta. Y tengo mi niño, él también está resfriado, entonces le daré mi ibuprofeno de 800 miligramos a mi niño también, porque a mí me hace bien, entonces ¿por qué no le va a hacer bien a él? No, eso está mal. Por eso los niños al final sí tienen problemas renales y hepáticos, porque les están dando dosis de adultos. Hay que tener mucho cuidado con las dosis respecto a los niños, porque eso es lo que les produce a ellos los problemas a futuro, porque tal vez no se están presentando ahora, pero a futuro tal vez recién empiecen a manifestarse. La otra recomendación sería que no dejen los medicamentos al alcance de los niños. Porque el niño la ve a la mamá tomar su ibuprofeno de 800 y cree que es un dulce, un caramelo, y de pronto el niño toma esa dosis, ¿no? En cuanto al ibuprofeno, por ejemplo, en Estados Unidos solamente sacan dosis de 200 miligramos, ¿no? Viene con nombre de Advil, de Motrin y demás. La persona que necesita tomar 800, como dice la doctora, tomará 4 tabletas. Pero tienen ese cuidado los americanos, yo creo que son más inteligentes, en no sacar dosis así tan masivas como es en los países del tercer mundo, como llamamos, que van a solucionar el problema sacando una tableta de 800 miligramos, cuando en los países del primer mundo, vamos a decir en Europa y Estados Unidos, no sacan más de 200 miligramos. Y sabrá el médico cómo le va a dosificar, o la misma persona tener el criterio de decir, bueno, yo necesito 400, voy a tomar solo 2. Pero aquí no hay la opción, hay la opción, por supuesto que hay la opción. Ningún laboratorio saca de 200 miligramos, que yo sepa, aquí en Bolivia no saca. De 400 para arriba, bueno, ya, digamos 400 no es una dosis muy alta, ¿no? Pero ya 800 miligramos, y que la persona en un día tome 3 o 4 tabletas, obviamente le va a dañar. No vamos a hablar concretamente el riñón, el hígado, todo, le va a dañar su organismo, le va a dañar su salud. Entonces, tener mucho cuidado con el tema de las dosis y con el tema de no dejar los medicamentos al alcance de los niños, porque los niños son traviesos y ven un jarabe que puede ser para X tratamiento y el niño ve el jarabe y se lo va a tomar. Hay niños que han muerto y simplemente por el descuido de los papás o de los abuelos, de dejar los medicamentos al alcance del niño, que como él no sabe, de pronto ingiere un veneno, porque para el niño esa dosis va a ser un veneno que el niño va a terminar muriendo. Bueno, muchas gracias por brindarnos información sobre las consecuencias de medicamentos avanzados en el hígado y el riñón y algunas recomendaciones más, ¿no? Gracias, doctora Sara González, gracias, doctor Federico Anse, y gracias, doctor Pablo Peñaranda.